Buenas tardes, mis hermanos. It's a great pleasure for me to be on the campus of Montemorelos University Es un placer para mí estar en el campus de la Universidad de Montemorelos for this excellent conference. por asistir a esta conferencia. I want to congratulate Dr. Andrade. Quiero felicitar al doctor Andrade. This has been one of the best organized conferences I've attended Es una de las conferencias más organizadas que he asistido. and has also been intellectually rich. Es una conferencia ricamente intelectual. This is the second of a sequence of conferences on Adventist identity that will be held around the world. Es la segunda de las conferencias sobre identidad que hemos tenido en el mundo. The first was held at Andrews University last October, La primera la tuvimos en Andrews en octubre pasado and was entitled Being the Remnant. y el título era Siendo el remanente, Adventist Identity in History and Theology. la identidad adventista en la teología y la historia. This paper was presented at the original conference as a summary of the entire conference. Ese documento que les estoy presentando es el resumen de la conferencia que se celebró allá en Andrews. Dr. Andrade asked me to present it here, Y el doctor Andrade me pidió hacer la misma presentación aquí. Now, many of the papers presented at the original conference have not been presented here, Aun cuando ciertas presentaciones en la conferencia original no son presentados aquí, but this paper draws on the original 30 papers, including ones you haven't heard. y ese documento da el resumen de todas las conferencias que se presentaron, aun cuando no tienen algunas aquí. And in contrast, it does not summarize the papers presented here that were not presented at Andrews. En contraste, no presenta el resumen exacto de lo que hemos tenido aquí. Nevertheless, Sin embargo, I hope that this reflection on what we have learned about Adventist identity creo que la reflexión sobre lo que hemos aprendido de nuestra identidad, drawing on the original 30 papers, basado en veintitantos documentos, still has value for this conference, tiene validez para esta conferencia and it will give you a sense of the original conference. y eso le va a dar un sentido de la conferencia original. Further, I believe that the papers presented here, but not at the original conference, También creo que ciertas conferencias que se presentaron aquí, que no fueron presentadas en la otra conferencia, underscore the points I make in this paper. pueden reflejar los puntos que estoy presentando en ese documento. This conference complements the original conference rather than contradicting it. Esta conferencia está complementando la otra conferencia, no está contradiciéndola. When the organizing committee set out to shape the original conference, Cuando el comité organizador se reunió para proponer el título a la conferencia, we chose to structure it around the different ways that Adventists have historically had of constructing our identity. hemos elegido estructurar en torno a las diferentes formas que los adventistas del séptimo día históricamente han construido nuestra identidad. While eschatology and doctrine are obvious ways we have had of defining ourselves, Si bien lo que la escatología y la doctrina son formas obvias en que nos hemos definido, at various times, en muchos momentos an Adventist has been someone who kept the law of God. un adventista es definido como alguien que guarda la ley de Dios. An Adventist has been someone who fervently believed in and actively supported mission to Africa, Asia, Latin America, and Oceania. Un adventista es alguien que apoya la misión en África, en Asia, en América Latina y en Oceanía. An Adventist has been somebody who sent their children to an Adventist school, Un adventista es alguien que envía a sus hijos a una escuela adventista.
or someone who lived healthfully. o alguien que pone en práctica los principios de salud. And people who did not do those things Y una persona que, o la gente que no hace esto, have at various times been regarded as not being good Adventists. en tiempos son consideradas como personas que no son buenos adventistas. Yet none of these practices have been constants. Sin embargo, ninguna de esas prácticas son constantes, Either chronologically or geographically. geográficamente o cronológicamente. Meanwhile, even the ways of defining ourselves that we agree on in principle Si tomamos una definición sobre principios de que estamos de acuerdo sobre ellos todos nosotros, sometimes themselves require definition. y algunas veces necesitamos tomar tiempo para definir bien los términos. And the way they are defined has not always been the same in different regions. Y la manera como definimos los términos no son idénticas en varias regiones. Perhaps the only constants have been certain beliefs. Quizás las únicas constantes han sido ciertas creencias As opposed to practices. en contraposición a la práctica. I suspect Sospecho that what geographically are and chronologically have been lo que es geográficamente o cronológicamente constants constantes are that a Seventh-day Adventist is someone who believes in the seventh-day Sabbath es que un adventista es alguien que cree en el sábado, el séptimo día, and in the literal premillennial second coming of Jesus en Christ. una segunda premilenial, en una segunda venida premilenial de Cristo de manera literal. After all, if one doesn't believe in those things, Y si una persona no cree en estas cosas, then in the most literal sense, en el sentido más literal, one would not be a Seventh-day Adventist. podemos decir que no es un adventista del séptimo día. Associated with these two beliefs, Asociado a estas creencias and surely an Adventist constant, y constante en el adventismo, is belief in the importance of apocalyptic prophecy. es creer en la profecía apocalíptica, Which includes belief in the significance of the three angels' messages, incluyendo creer en el mensaje de los tres ángeles and conviction that Seventh-day Adventists are the remnant of Revelation 12. y tener la convicción de que la iglesia adventista es la iglesia remanente de Apocalipsis 12. Yet, what does it mean to be the remnant? Entonces, ¿qué significa ser la iglesia remanente? The question is even more a pressing one, since these few core markers of identity that I have just mentioned have been applied differently in different times and different places. La pregunta es aún más apremiante, ya que incluso esos pocos marcadores fundamentales de identidad que acabo de mencionar han sido aplicados prácticamente de manera diferentes en épocas diferentes. In his paper, Felix Cortez observes En su documento de Félix Cortés puedo observar that the difference between Jesus and the Pharisees was not over whether the Sabbath should be observed, podemos encontrar que entre Jesús y los fariseos hubo una diferencia en la observancia del sábado. but how it should be observed. Pero la diferencia está sobre cómo se debe de observar el sábado. When I was a boy in Sydney, Australia, Cuando yo era un muchacho en Sydney, en Australia, it seemed to me that an Adventist para mí en aquel tiempo un adventista was someone who didn't swim on Saturdays. era un muchacho, una persona que no podía nadar el día sábado. No matter how hot it got. No importa la intensidad del calor. And Australia got hotter in the summer than it is now. Ustedes saben que en Australia hace mucho calor como hace aquí.
And you could go to the beach and paddle up to your knees. Y ustedes pueden ir ahí por la playa. That was okay. Es normal. But you couldn't swim. Pero meterse a nadar, no. I wondered as a boy at what point on your body it stopped being holy. Puede ser observando eso, uno ve a un muchacho como un muchacho santo. If up to the knees was okay, at what point did it become Está bien, sinful? el agua puede llegar hasta aquí, hasta ahí ya empieza el nivel de pecado. An Adventist was also somebody who didn't throw or kick a football around on Sabbath. Un adventista, para él en aquel tiempo, era aquel muchacho que ni lanza una pelota, tampoco patea una pelota el día sábado. As a child, these seemed to me to be crucial markers of what set the remnant apart. Para mí en aquel tiempo, estos indicadores que les acabo de mencionar eran asuntos cruciales para ser un adventista del séptimo día. Yet when I arrived as a student at Newbold College in England, Pero cuando fui a estudiar en Newbold College en Europa, I discovered that for some European Adventists, y descubrí que para algunos europeos adventistas, an Adventist could kick a football around on Sabbath. que un adventista puede patear una pelota el día sábado, As long as they didn't play to score goals. ellos pueden patear hasta meter goles. But in case you think those young people were unacceptably lax, unless, in case you think those young people were unacceptably lax. A menos que los estudiantes pueden relajarse. I also learned that for some of them, Y he aprendido para algunos de ellos, mushrooms as well as meat were unacceptable foods. los hongos y la carne no eran cosas aceptables. Because a mushroom is a fungus, Porque los hongos and fungi are not fruits, grains, nuts, or seeds. no son granos y no son frutos. And they are not specifically listed as clean in Leviticus. Y por tal motivo no son de lo que aparece como puros en Levítico. So for those young people and their families, Así que para esos jóvenes y sus familiares, the restaurant option of a portobello mushroom steak la opción de un filete de portobello popular en un restaurante vegetariano, popular with many Adventist vegetarians, preparado en restaurantes vegetarianos adventistas, would have seemed like an unacceptable compromise with a core part of Adventist identity. habría parecido como un compromiso inaceptable con una parte central de la identidad adventista. The danger in discussing, as I have just done, the ways in which Adventist identity has been mutable El peligro al discutir, como acabo de hacer, las formas en que la identidad adventista ha sido mutable y construida de diversas maneras, is that it can give rise to a postmodern style view that there is no core Adventist identity. es que puede generar una visión de estilo postmoderno de que no existe una identidad adventista del séptimo día central. And I don't think that is true. Y no creo que esto sea cierto. Dr. Moscala's paper is valuable En un artículo de Dr. Moscala, is valuable in its concept that Adventist distinctiveness es valioso en un concepto de que la distinción adventista is effectively defined by, one, our relationship to God, se define efectivamente en primer lugar por nuestra relación con Dios, and two, our following of God's revealed instructions, His teaching. en segundo lugar nuestro seguimiento de las instrucciones reveladas de Dios en su enseñanza.
A stress on the latter is, I suggest, more immediately true of Adventists than of general Protestants. Yo hago hincapié sobre ese último punto, ya que creo que es más verdadero de inmediato para los adventistas que para los protestantes en general. And so it is distinctive, Así que es distintivo, even though a number of the points Dr. Moscala describes also apply to other Christians. aunque muchos de los puntos que describe el doctor Moscala también se aplican a otros cristianos. However, I certainly believe Sin embargo, yo creo con todo el corazón that, in Dr. Moscala's words, que en las palabras de Moscala there are distinguishing characteristics and qualities of Adventist identity. hay características y cualidades distintivas de la identidad adventista. Yet even Dr. Moscala's interpretative scheme Aun cuando su esquema de interpretación debe ser desglosado, can in certain respects be understood in different ways. porque hay ciertos conceptos que pueden ser comprendidos de maneras diferentes. And so what I also want to highlight Por esto yo quiero subrayar, is how, in thinking about our identity, es como al pensar a nuestra identidad, we have to be ready to put aside preconceptions. debemos tener la disposición de colocar a un lado nuestras concepciones preconcebidas. Because what I grew up with as being essentially Adventist Porque lo que creí siendo que es esencial para ser un buen adventista, is not in every respect no es en todos los aspectos what good church members at other times and places lo que los miembros de iglesias en otros momentos experienced or understood as being faithful members of the remnant. han experimentado o han entendido como ser fieles miembros de la iglesia remanente. Thus, just as Felix Cortez showed in his paper that there were many Judaisms, Así como el doctor Félix mostró en su artículo que existen muchos judaísmos, también pueden existir muchos adventismos. or as Ante Juroncic put it in his paper, Y también como lo menciona Ante Juroncic, como mencionó en su artículo, his paper at the original conference, es un artículo que presentó en la conferencia original. he said, Adventist identity is manifold. Dice que la identidad adventista es múltiple. And that is not necessarily a problem, Eso no es necesariamente un problema, because different definitions or constructions of identity porque diferentes definiciones o diferentes construcciones de identidad do not have to contradict each other. no deben de contradecir entre sí. They can complement each other. Puede haber complementariedad. And I may say that what this diversity of understanding highlights Y puedo decir lo que esta diversidad de comprensión subraya is the need for conferences like this es la necesidad de tener conferencia como esta que estamos teniendo, which explore Adventist identity. donde podemos explorar sobre la identidad adventista. Having made these preliminary remarks, Habiendo hecho esas observaciones preliminares, where to start analysis? ¿por dónde comenzar con el análisis? Given the title of the original conference, Dado el título de la conferencia original, being the remnant, siendo el remanente, only one theme could be my starting point. solo puedo tomar como punto de partida un tema, Belief that Adventists constitute the prophetic remnant of Revelation. creyendo que los adventistas constituimos
el remanente profético de Apocalipsis. Dennis Kaiser observed at the original conference Por ejemplo, Dennis Kaiser observó en la conferencia original that the Millerites had already started to see themselves as a faithful remnant of Christian believers even before 1844. que aún los mileritas habían creído que ellos eran un remanente fiel de cristianos incluso antes del año 1844. As Alberto Tim points out in his paper, Como lo menciona Alberto Tim en su artículo, for those Millerites who became Seventh-day Adventists, para los mileritas que llegan a ser adventistas del séptimo día, the sense of prophetic identity el sentido de la identidad profética and of being a small band y de ser una pequeña comunidad was heightened by their experiences after 1844. se identificó debido a sus experiencias desde 1844 And in the 1850s, y en la década de 1850. partly due to the writings of Ellen White, Gracias a las orientaciones de Elena G. White, they came to define themselves as the remnant. llegaron a considerarse o definirse como el remanente. It is noteworthy that their terms for themselves Es importante que los términos que usaban para referirse a ellos mismos, included the little flock incluyendo el pequeño rebaño and God's peculiar people, y el pueblo peculiar de Dios, which both point to the sense of being a limited and exclusive group. lo cual apunta al sentido de ser un grupo limitado y un grupo exclusivo. Conviction that Seventh-day Adventists were the remnant La convicción de que la iglesia adventista del séptimo día eran el remanente was not based only on apocalyptic texts, no se basaba solamente en textos apocalípticos, but also on the Sabbatarians' identification of themselves as commandment keepers. sino también en la identificación del sábado consigo mismo como observadores de los mandamientos, Which lent credence to the self-understanding of themselves as the remnant. lo que dio credibilidad a su autoconcepción como el remanente, In light of Revelation 12:17 and 14:12. a la luz de Apocalipsis 12:17 y 14:12. But as Dr. Kaiser also showed, Pero como también mostró Kaiser, with increasing maturity, the doctrine of the remnant became less reactive. con el crecimiento, con la madurez, la doctrina del remanente se volvió más reactiva. Adventists became more comfortable in their own identity. Los adventistas se sintieron más cómodos con su propia identidad. Now, in practice, there are different ways of interpreting the remnant. Ahora, en la práctica hay varias maneras como interpretar el remanente, Which brings us back to multiple Adventism. lo que nos regresa a lo que dije al inicio, múltiples adventismos. But there is no doubt Pero no hay duda that most Adventists are confident que la mayoría de los adventistas confían que that, in the words of Dr. Moscala, en las palabras del doctor Moscala, Adventists as the eschatological remnant movement que los adventistas constituyen el movimiento del remanente escatológico, have been entrusted with the end time message summarized in Revelation 14.
ha recibido el mensaje del tiempo del fin resumido en Apocalipsis 14. And there is no doubt, too, that this is a distinctive part of our identity. Y tampoco hay duda que es parte importante de nuestra identidad. It is even, as Neil Schofield pointed out at the original conference, También Neil en su conferencia original ha mencionado part of Adventist artistic identity. parte de la identidad artística adventista Belief in the remnant is present in visual storytelling presente en la narración visual that helps to solidify and buttress Adventist identity. que nos ayuda a consolidar y a respaldar la identidad adventista. And it is to storytelling that I will turn next. En lo de la narración de historia, les hablaré de esto después. Our shared narratives may be the most important of all the ways by which our identity is constructed. Creo firmemente que nuestras narrativas compartidas pueden ser la forma más importante en la que se construye nuestra identidad. Because they affect many of the other ways. Porque esto afecta a los demás de varias maneras. Furthermore, También, o más adelante, the stories we tell appeal to our hearts la historia apela a nuestro corazón and affect us in ways that beliefs, y afecta la manera como creemos. which appeal to the head, Apela a la cabeza, do not affect us. no lo hacen. We could say, for example, Por ejemplo, podemos decir that Adventists are people who read the same stories in church publications. Podemos decir que los adventistas leen la misma historia en las publicaciones Or hear them told in Sabbath school or church. o las escuchan en la escuela sabática o en la iglesia. Very often they are mission stories. Muchas veces la historia de las misiones. Stories of Ellen G. White are another great staple of Adventist identity. Como mostró Elena G. de White, las historias de Elena G. de White son grandes elementos de nuestras historias. But what other stories are Adventist constants? Pero ¿qué otras historias son constantes para los adventistas? And who gets to decide which individual narratives become part of the wider Adventist narrative? ¿Y quién al final de la jornada decide qué historia individuales se convierten en parte de la historia adventista más amplia o incluso en la metanarrativa? Dr. Juroncic highlighted that storytelling is an essential force in identity configurations. El doctor Juroncic mencionó que la narración de las historias es una fuerza esencial. Es una fuerza esencial en la configuración de identidad. And that human identities are always narrative identities. Y que las identidades humanas son siempre identidades narrativas. Judd Lake quotes James Sire Por ejemplo, Judd Lake, que cita a James Sire, that worldview can be expressed as a story. dice que la cosmovisión se puede expresar como una historia. One of the points to emerge from Neil Schofield's paper last year Uno de los puntos que surgieron del trabajo de Neil el año pasado is that storytelling can be done visually.
es que la narración de las historias se puede hacer visualmente through artistic representation, a través de representaciones artísticas, as well as orally or through documents. así como oralmente o mediante documentos. Implicit in Clinton Wallin's paper last year Implícito en el trabajo de Wallen el año pasado, was that storytelling can be done through song. las historias las podemos contar a través de los cantos. And one of the implicit points of another paper at the original conference Otro punto implícito en otro trabajo is the extent to which historical memory is transmitted through narratives, es el grado en que la memoria histórica se transmite a través de la historia, without which there is no collective memory. sin las cuales no hay conexión con la memoria colectiva. Memory thereby shapes identity. La memoria, como ella argumentó, moldea así la identidad. And thus shapes the Adventist present and future as well as the past. Y por lo tanto, el presente y el futuro adventista, así como el pasado. However, as Dr. Cortez's paper reminds us, Sin embargo, como lo mencionó, nos recordó el doctor Cortés, narratives can be in conflict. las historias pueden entrar en conflicto. Whose telling of a story should we attend to? Whose account should count as normative? ¿A quién debemos prestar atención al contar una historia? ¿Cuál relato debería considerarse como algo normal? After all, when narratives collide, Después de esto, cuando las historias chocan entre ellas, often one version will emerge as triumphant, al final una versión va a salir con la victoria superseding another narrative. y va a superar a otra historia. And we see that in our own history. Lo hemos experimentado en nuestra propia vida. Some stories get told and retold, Algunas historias fueron contadas, fueron recontadas, but others get dropped from our common story, pero hay otras historias que se contaron y después desaparecen en la historia, reshaping the Adventist meta-narrative and thus molding Adventist identity in certain ways. Por esto moldeamos así la identidad adventista en ciertas formas. For example, as Kevin Burton showed at the original conference, Por ejemplo, como lo menciona Kevin Burton en la conferencia original, in practice, Adventist identity was redefined. en la práctica la identidad adventista ha sido redefinida. In the 19th century, En el siglo XIX, Adventist identity was socially and politically radical. la identidad adventista era social y políticamente conservadora And was racially inclusive. y racialmente era inclusiva. In the 20th century, Pero en el siglo XX, Adventist identity became socially and politically conservative. la identidad adventista llega a ser racialmente y políticamente conservativa. And for much of the 20th century, it was racially prejudiced. Pero en el siglo XX llega a ser racialmente prejuiciosa. Perhaps our biblical conservatism in an era of rampant theological liberalism Es muy probable que nuestro conservatismo bíblico en una era liberalismo made us more susceptible to the blandishments of fundamentalism and political evangelicalism. nos hace más susceptibles a los atractivos del fundamentalismo y el evangelicalismo político. Despite the fact that our apocalyptic scenario Aun cuando
nuestro escenario apocalíptico foretells that it is the religious zealots who will persecute Sabbath keepers. predice que son los fanáticos religiosos quienes perseguirían a los guardadores del sábado. So stories get told and retold, but some stories get untold. Pero hay historias que se cuentan, se repiten, pero hay historias que no son contadas. This is not the end of my remarks about the importance of story. No es el fin de mis comentarios, pero sobre la importancia de la historia. As I will come back to narrative in talking about some other factors that distinguish and construct our identity. Al regresar sobre la historia, les voy a hablar sobre algunos factores que pueden distinguir y construir nuestra identidad. But first, what can explain the variety in the stories we tell? En primer lugar, ¿qué puede explicar la variedad en las historias que nosotros contamos? One answer is worldview. La respuesta es la cosmovisión. Judd Lake quotes the philosopher Hunter Mead. Por ejemplo, Judd Lake cita a un filósofo llamado Hunter Mead, arguing that a worldview argumentando que la cosmovisión is either an articulated system of philosophy es o bien un sistema articulado de filosofía or o a more or less unconscious attitude toward life and the world. más o menos una actitud inconsciente hacia la vida y el mundo. Interestingly, both of Mead's options apply to Adventism. Curiosamente, las dos opciones de Mead aplican hasta cierto punto al adventismo. It is both an articulated system of philosophy En tanto, es un sistema articulado de filosofía, and a more or less unconscious attitude to the world. también es una actitud más o menos inconsciente hacia la vida y el mundo. It is an articulated system of philosophy Es un sistema articulado de filosofía, because, as Dr. Lake puts it, porque como lo menciona Lake, Adventism is a holistic message that integrates all of thought and life. es un mensaje holístico que integra todo el pensamiento de la vida. I would add that the great controversy theme is a distinctive, undergirding meta-narrative. Yo puedo agregar que el tema de la gran controversia es una metanarrativa subyacente distinta. Yet at the same time, Al mismo tiempo, Adventism is also, to some extent, el adventismo es también, and I'm quoting again, a more or less unconscious set of attitudes towards life and the world. voy a mencionar también, es la cosmovisión de cómo vemos el mundo. In this sense, it is the fruit partly of the stories we tell. En este sentido, llega a ser parte de las historias que contamos. Which is one reason I treated narrative ahead of worldview. Por esa razón, yo considero la narrativa antes que la cosmovisión. There is another point about the Adventist worldview, Hay otro aspecto sobre la cosmovisión adventista, which is that, in the words of the Christian philosopher James Althus, que es en las palabras del filósofo cristiano James Althus, also quoted by Lake, que es citado también por Lake, it is, like other Christian worldviews, que es, al igual que otras cosmovisiones cristianas, communal in scope and structure, comunitaria en alcance y estructura. rather than held only by individuals. En lugar de ser mantenida solo por individuos, Adventist worldview binds its adherents together into a community. sino que uno a sus seguidores en comunidad.
Lake rightly stresses the potential of secular stories, Ahora veamos un poquito de la historia secular, especially those expressed through cinematic, televisual, and social media, especialmente las historias que aparecen a través del cine, la televisión y redes sociales, to gradually, imperceptibly, para ser de manera gradual e imperceptible, reshape a believer's worldview into its own mold. puede moldear la cosmovisión de un creyente a su propia forma. And I was quoting Dr. Lake there. Y voy a mencionar a Dr. Lake. This has disturbing implications for Adventist identity. Eso tiene muchas implicaciones perturbadoras para la identidad adventista. But one is Pero una de ellas es que that while Adventist identity has to be defended in strictly theological terms, si bien que la identidad adventista debe ser definida en términos estrictamente teológicos, we also need to think in terms of its shared experiences and shared stories. también debemos pensar en términos de sus experiencias compartidas y en historias compartidas. The latter include the stories of Scripture engaged with by personal and group Bible study. Aunque esas últimas incluyen las historias de las escrituras que se abundan mediante el estudio, Perhaps the key question for Adventist identity in the 21st century quizá la pregunta clave para la identidad adventista en el siglo XX is what is necessary for us to engage in faithful storytelling. es por qué motivo debemos de entrar en la narración de historias. Storytelling not subject to predetermined cultural modes and expectations. Al contar las historias, no debemos de permitir que la cultura moldea lo que hemos de hacer. The communal nature of a worldview points to the communal nature of identity. La cosmovisión apunta a la identidad. The perfection of Christ resides not in any single individual, but as a collective reality. La perfección de Dios no queda en un individuo, sino en una colectividad. But community can be destroyed by theological controversy. Pero la comunidad puede ser destruida por controversia teológica. Based on his reading of Second Temple Judaism, Basando en su lectura sobre el templo del judaísmo, Dr. Cortez warns of the danger of an environment of conflict. el doctor Cortés advierte sobre el peligro de un entorno de conflicto. It tends to focus our attention on those things that differentiate us from competing parties, Porque eso tiende a centrar nuestra atención en aquellas cosas que nos diferencian de las partes en competencia, without regard to the central or marginal nature of those things. sin tener en cuenta la naturaleza central o marginal de esas cosas. Issues that were not important for a movement at its origin Cuestiones que no son importantes para un movimiento en su origen can eventually become defining elements of their identity. pueden convertirse en elementos definitivos de su identidad. Because those issues differentiate them from their competitors. Porque estas cuestiones diferencian de sus competidores. Abner Hernandez, in his paper, showed how controversy tore Protestantism apart. Por ejemplo, Abner en su trabajo mostró cómo la controversia puede dividir al protestantismo, Along with the significance of dueling confessions of faith. junto con la importancia de las confesiones de fe.
in entrenching different identities and engendering hostilities. en la consolidación de identidades diferentes y la generación de hostilidades. Of course, all Adventists would agree that there are some things that cannot be compromised on. Y por supuesto, todos los adventistas estamos de acuerdo que hay cosas en las que no podemos hacer concesiones. But not all would agree what those non-negotiable things are. Pero quizás por parte el hecho de que hay muchas cosas que no estamos de acuerdo, Yet, having accepted that there are points on which concessions cannot be made, hay ciertas cosas sobre las cuales que no podemos hacer concesiones. perhaps they are relatively few in number. Sin embargo, pueden ser poquitas las cosas. In any case, rather than looking for points of difference, Cuando estamos buscando punto de diferencia, we could look for those things we have in common. podemos ver las cosas que tenemos en común. And such an approach might in and of itself help to resolve some of the things we theologically debate. Eso nos puede ayudar a resolver algunas cosas que teológicamente podemos resolver. A different mindset might help us to avoid the fate of 16th century Protestants. Un enfoque, una mentalidad nos puede ayudar a evitar el destino de los protestantes en el siglo XVI. Protestants who divided and kept dividing. Y esto, los que se dividieron y los que siguen dividiéndose. At the start, I suggested a few distinctives that have marked and shaped Adventist identity virtually everywhere and every when in our history. A ese punto ya sugerí algunas características distintivas que han marcado y moldeado la identidad adventista. These include the sanctuary, Por ejemplo, el santuario, which was examined in 3 papers at the original conference, que fue examinado en 3 ponencias en la conferencia original, and the Sabbath, también el sábado, addressed in another 3 papers at the original conference. abordado en 3 conferencias originales. There is another obvious Adventist distinctive, however, that I did not address in my opening remarks. Pero hay otro punto que sin duda no voy a tomar en cuenta en esa presentación. The great controversy theme. Es el tema de la gran controversia. As John Peckham showed at the conference last year, Como lo presentó John Peckham en la conferencia del año pasado, from our inception, Adventists have possessed the framework of a most beautiful and coherent system of truth. desde nuestro inicio, los adventistas hemos tenido el marco de un sistema de verdad más hermoso y coherente. Surely at the center of that system is Jesus Christ. Seguramente el centro de ese sistema es Cristo Jesús. Can I hear an amen to that? ¿Podemos escuchar un amén por eso? But there is also the great controversy theme, Pero también el tema de la gran controversia también, which Dr. Moscala identifies as the key to right understanding of God's character, que el doctor Moscala identifica como la clave para una comprensión correcta del carácter de Dios. Further, as another paper at the original conference argued, Otro documento en la otra conferencia mencionó the idea of the great controversy affects all Adventist doctrine. la idea de la gran controversia afecta todas las doctrinas adventistas, Which take on a pronounced Adventist flavor. lo que da un sabor adventista And do not remain exactly the same as general Christian teaching. y no permanecen exactamente iguales que las enseñanzas cristianas generales. Moscala calls the great controversy theme an Adventist meta-narrative. Moscala llama la gran controversia una metanarrativa.
And he's joined in that characterization by Judd Lake. Y se une con Judd Lake en esa caracterización. But what is a meta-narrative? ¿Y qué es una metanarrativa? There are different interpretations, Hay muchas interpretaciones, but something I think we lose sight of pero lo que podemos subrayar es que is that the great controversy theme is anchored in story. es el tema de la gran controversia, está es el tema grandioso, es el tema central. In a series of narratives starting with Lucifer's defiance of the Creator, En una historia que empezó con Lucifer, continuing with all that flowed from that defiance, va continuando durante todo el periodo del diluvio, including many other compelling stories, incluyendo muchas más historias from the fall through to, most important, the gospel story. a través de lo más que es más importante, la historia del Evangelio. Thus, the great controversy is more than theodicy and even more than a theological master key. La gran controversia es más que un tema, una historia teológica. It is a story, Es una historia, or rather a set of interconnected stories. es una historia interconectada. And it surely is its nature as a set of narratives Y seguramente nos enseña su naturaleza como un conjunto de historias. that helps to explain the great controversy theme's power to move hearts. Lo que nos ayuda a explicar el poder del tema de la gran controversia para controlar o el control de los corazones. As it has done for a century and a half, Como se ha hecho durante un siglo y medio, since Ellen White first expounded it. desde que Elena G. de White lo expuso. It is a meta-narrative in the sense of a foundational story Es una metanarrativa en el sentido de una historia fundamental. as well as of a grand unifying theme. También es un tema unificador. And as such, the great controversy theme Y por tal razón, el tema de la gran controversia is a non-negotiable. es un tema que no podemos negociar. It is an indispensable of Adventist Es identity. un tema indispensable para los adventistas. I want now to turn to our doctrinal understanding of Christ. Ahora hablamos de nuestra comprensión de la doctrina de Dios. At the conference last year, I greatly appreciated Richard Davidson's paper, En la conferencia de la vez pasada, como aprecié el papel que se presentó, which demonstrated the centrality of Christ to all Adventist doctrine. que ha demostrado la centralidad de Dios en todas las doctrinas adventistas. While the Christological center also emerged from other papers as well. Y la centralidad cristológica se demostró en otros documentos. Similar remarks about the centrality of Christ could be made for nearly all Christian churches. La centralidad de Cristo se debe de sentir en todas las iglesias cristianas. But our understanding, Pero nuestra comprensión in both our eschatology and soteriology, en términos de escatología o soteriología of the great controversy theme and the significance of the sanctuary, del tema de la gran controversia, tanto de la importancia del santuario, mean that our understanding of Christ is not the same as that of every other denomination. hacen que nuestra comprensión de Cristo no sea la misma que la de todas las demás denominaciones. What is most important ¿Qué es lo más importante? is that, in the words of Ellen G. White, Es que en las palabras de Elena G. de White, which were quoted at Andrews in several papers, que en Andrews fue citada en muchas presentaciones, and was quoted in one paper here, que se mencionó en uno de los documentos aquí, Adventists believe
Los adventistas creemos that Christ, his character and work, que Cristo, su carácter, su obra, and I'm quoting from Ellen White here, estoy citando de Elena G. White ahora, Christ is the center and circumference of all truth. Cristo es el centro y la circunferencia de toda verdad. He is the chain upon which the jewels of doctrine are laid. Él es la cadena en la que se enlazan las joyas de la doctrina. And yet perhaps we should say that at its best, Adventist theology teaches the centrality of Christ. Y eso sugiero que es lo mejor que podemos, la centralidad de Cristo en las doctrinas. And that this understanding is or should be core to Adventist identity. Y esa comprensión debería ser fundamental para la identidad adventista. But this may be one of the points on which there are multiple Adventisms. Pero es el punto sobre el cual no nos ponemos tanto de acuerdo. There certainly have been times historically Ha habido tiempos when the law, rather than Christ, was at the center of Adventism. cuando la ley, en lugar de Cristo, ha estado en el centro de las doctrinas adventistas. And there may still be some Adventists for who that is true. Yo creo que pues pueden seguir, puede haber algunos adventistas que siguen haciendo esto. Ellen White's words that I just quoted La palabra de Ellen G. White que acabo de mencionar were written to change that. debe venir para cambiar esto. Let us turn to one of the aspects of Adventist identity that I did touch on at the start. Cuando hablamos de la identidad adventista, lo que mencioné al inicio, Adventist lifestyle. hablamos del estilo de vida adventista. And here we do move away from story. Y ahí vamos a movernos también en la historia. Adventist identity is not only a complex and balanced structure of theological ideas, El estilo adventista, la identidad adventista no es una estructura compleja y equilibrada de ideas teológicas, it is also a specific lifestyle of believers associated with it. pero es un estilo de vida específico asociado a los creyentes. Once lifestyle would have chiefly meant food and drink. El estilo de vida se refiere principalmente a alimentación y bebida, with dancing and movie-going other aspects. con el baile, el cine y otros aspectos. But now we have to include LGBTQ issues. Pero tenemos que ahora asociar temas sobre LGBTQ. The subject of a paper at the original conference and Dr. D'Souza's paper here. Hay un documento que se presentó en la conferencia del año pasado sobre esto. The Adventist position on LGBTQ issues is biblical. La posición adventista sobre estos temas de LGBTQ es bíblico. Though we share that with some other Christians, Aunque compartimos eso con otros creyentes, because of our creation stance, porque por nuestra postura sobre la creación, Adventists stress more than some other Christians los adventistas enfatizamos más que algunos otros cristianos that sex and gender identity is founded in our being created in the image of God as both male and female. que el sexo y la identidad de género se basan en el ser creados a imagen de Dios como hombre y mujer. But if we come to healthy living,
Ahora hablamos un poquito de la vida saludable. The subject of a paper at the original conference. Un documento en la conferencia pasada. We come back to multiple Adventism. Regresamos otra vez a múltiples adventismos. That paper helpfully reviewed the latest evidence about the benefits of a plant-based diet and total abstinence from alcohol. Ese documento revisó la evidencia más reciente sobre los beneficios de una dieta basada en plantas y la abstinencia total del alcohol. That abstinence, along with refraining from tobacco use, is a constant of Adventism. Ese junto, hablando de la abstención de uso de tabaco, es una constante en el adventismo, Chronologically and geographically. tanto cronológica como geográficamente. But results from the 2017-2018 Global Church Member Survey En el año 2017-2018, la iglesia hizo una encuesta. showed that while the majority of Adventists express theoretical support for the church's teachings on Si diet, bien la mayoría de los adventistas del séptimo día expresan un apoyo teórico sobre lo que enseñamos sobre la dieta, in practice they are comfortable picking and choosing which aspects to follow. pero cuando llegamos en el terreno práctico, están buscando qué es lo que van a elegir. In practice, vegetarianism is a minority practice within Adventism. En la práctica, el vegetarianismo es una práctica minoritaria dentro del adventismo. So certainly a plant-based diet cannot be said to be part of Adventist identity in the present. Pues no tenemos evidencia de que si eso llega a ser parte de la identidad adventista en la actualidad. Despite the repeated encouragement by the organized church. A pesar del ánimo, del aliento que la iglesia mundial hace de practicar el vegetarianismo. What is also interesting Lo que parece muy interesante is the high proportion of church members, es que hay una proporción alta de los miembros. 47% of respondents to the recent Global Church Member Survey, Por ejemplo, 47% de los que respondieron a la encuesta de la iglesia, who view lifestyle matters through the lens of the law. ellos ven el estilo de vida a la luz de la ley, Believing that healthy living is necessary for salvation. creyendo que la vida saludable es necesaria para la salvación. This belief is a significant part of Adventist identity for many Seventh-day Adventists. Esa creencia es parte de la identidad adventista para muchos adventistas. But one reason for healthier living is that because it enables us to fulfill our God-ordained mission. Una razón por la cual que debemos vivir saludables es para poder cumplir la misión que Dios nos dio. Perhaps if healthy living were more often connected to mission rather than to the law, Quizá si la vida saludable estuviera relacionada con la misión en lugar de la ley, Adventists would live even more healthfully. los adventistas vivirían un poquito más saludables. For now, diet remains an instance of there being multiple Adventist identities. Por ahora, la dieta sigue siendo un ejemplo de la existencia de múltiples identidades adventistas. Another example is in the area of Adventist education. Otro ejemplo es en el ámbito de la educación adventista. What we have in common is that Adventists value education and study. Lo que tenemos en común es que los adventistas valoramos la educación y el estudio. As Dr. Moscala stresses, Como lo enfatizó el doctor Moscala, our identity depends on our knowledge of Christ, nuestra identidad depende de nuestro conocimiento de Dios, on His teaching, su enseñanza and on our relationship with Him, y nuestra relación con Él. all of which means we can only know Him fully Lo que significa que lo podemos conocer plenamente on the basis of the testimony of the Holy Scripture. en base al testimonio de la Santa Palabra. So Adventists are necessarily reading people.
Por esa razón podemos decir que los adventistas somos un pueblo muy estudioso, students of the scriptures estudiantes de las escrituras and of the works of those who study scripture. y las obras de aquellos que las estudian. But are we people who send our children to denominational schools? Pero somos los que envían a nuestros niños a las escuelas denominacionales. The history of the church in North America when it comes to education La historia en Norteamérica cuando hablamos de educación is an arc es un acto from Adventists, a people who send their children to Adventist schools, que los adventistas son los que envían sus hijos a la escuela adventista. to a lack of belief in Adventist Es education. como una falta de creencia en la educación adventista. But while that's true in North America, it certainly isn't true in some parts of the world, Es verdad en cierta parte de Norteamérica, where to be an Adventist is still to be someone who sends their children to an Adventist school. ser adventista es alguien que envía a sus hijos a instituciones educativas adventistas. Meanwhile, in contrast, Sin embargo, en contraste, in other parts of the world, en otra parte del mundo, Adventist education has never been significant. la educación adventista nunca ha tenido relevancia. So again, we see multiple Adventism. Ahí vemos múltiples adventismos. What of the role of Ellen G. White in the development and construction of Adventist identity? Veamos lo que dice Elena G. de White en la construcción sobre la identidad adventista. Even though in practice there is some disagreement, Aún en la práctica sobre lo de Elena G. de White hay acuerdos y hay desacuerdos. about the exact nature of Ellen White's prophetic ministry, Sobre la naturaleza exacta de la profética de Elena G. de White. it is important to affirm the central, crucial nature of Ellen White's ministry in Seventh-day Adventist identity. Yo creo que es importante incluir la inspiración de los escritos de Elena G. de White en la identidad adventista. This is true descriptively, Es verdad de manera descriptiva. since without her we literally would not be who we are today. Si no fuera por ella, no seríamos la congregación o el pueblo que somos el día de hoy. But it is also true normatively. Es verdad también de manera normativa. Identity always exists in a broader cultural context. La identidad siempre ha existido en un contexto cultural. However, for any group to exist, Para que cualquier grupo pueda existir, there has to be a core of beliefs and behaviors debería de haber creencias comunes. that bind it together and provide a reason to belong. Se juntan todos para tener una razón de vivir. Furthermore, any group must have boundaries to exist. Si no fuera eso, los grupos tendrían barreras para poder coexistir. Otherwise, it is not a group. Si no, no sería un grupo. We should be neither afraid nor ashamed No debemos de tener miedo ni vergüenza of promoting the core doctrines, practices, and stories de promover las doctrinas fundamentales, las prácticas y las historias which I believe que yo creo can bind together even a diverse movement of some 22 million people in almost every country of the world. amén, pueda unir incluso a un movimiento diverso de alrededor de 22 millones de personas en casi todas las partes del mundo. As I conclude, Mientras voy a concluir, I want, as an historian rather than a theologian, to make one overall point. yo quiero como un historiador, más que un teólogo, hacer un punto decisivo. There is a danger that we end up contrasting some past idyllic state Hay un peligro cuando estamos contrastando algunos estado pasado with a dystopian present or a feared dystopian future to come. con un presente disturbio
o un futuro que está por venir. Historians do not believe in idyllic pasts. Los historiadores no creen en un pasado idílico, Except in the Garden of Eden. excepto en Edén. Consider, early Adventist identity was to some extent anti-Trinitarian, Podemos considerar que al inicio ciertos adventistas eran antitrinitarios, and early and mid-20th century Adventist identity was racially exclusivist. y la mitad del siglo XX la identidad adventista era radicalmente exclusiva, Simply because views were held in the past solamente porque tenían su vista hacia el pasado. does not necessarily mean we should want them to be renewed in the present or the future. Eso no significa que debemos querer regresar en el presente o mirar hacia el futuro. This is where good history is crucial. Es ahí donde la historia tiene su importancia. Of course, where good theology can help us Yo sé que naturalmente los buenos teólogos, una buena teología puede ayudarnos is to remind us para recordarnos que that even though Adventists have always believed in progressive revelation, aun cuando los adventistas han creído en una revelación progresiva, it does not follow that a new theological or ethical interpretation should be accepted eso no significa que una nueva teología o una nueva interpretación ética debe ser aceptada simply because it is shiny and new, porque es algo novedoso, es algo nuevo, as some self-styled progressive Adventists seem to accept. como algunos adventistas progresistas parecen aceptar. Dr. Andrade, if I may be critical for just one moment, Si quiero ser crítico, doctor Andrade, por cierto momento, I regret that in this conference, lamento que en esa conferencia, unlike the original conference, como en la conferencia pasada en Andrews, there have only been a small number of historical papers hay poca presentación histórica. as opposed to theological. Solamente enfatiza en la parte teológica. Well, I'm an historian. I would say that, wouldn't I? Tengo que decirlo de todo modo. But we need historians Pero necesitamos a historiadores to tell us what we really were like in the past, para decirnos cómo hemos estado en el pasado, to tell us what our history actually was, para decirnos cómo ha sido nuestra historia, so that we can understand where we come from para que podamos entender de dónde venimos and thus who we are. y entender quiénes somos. We need theologians to tell us what the scriptures really teach. Necesitamos a teólogos para decirnos lo que la Biblia enseña. History helps to show us what our identity was. La historia nos ayuda a entender cómo fue o cómo era nuestra identidad. Theology helps us to see what our identity ought to be. La teología nos enseña cómo nuestra identidad debiera de ser. If the original conference showed anything, Si nuestra conferencia original enseñó algo, it is, I hope, yo pienso, that history and theology need to be equal in understanding and defending Adventist identity. la historia como la teología son necesarias para definir lo que es nuestra identidad. But again, thank you, Dr. Andrade, for organizing this excellent conference, and thank you, all of you, for listening. Una vez más, gracias, doctor Andrade, por organizar esta conferencia y gracias a todos.